abrir los ojos. 5:30 de la mañana. A la derecha, la mitad vacía de la cama. Otra vez. Se dio la vuelta y enterró la cara en la almohada de su marido. El olor era extraño, una mezcla de la familiar colonia de Pierce y algo nuevo que no había notado antes. Otra novedad, murmuró Verity, levantándose de la cama. Hacía tiempo que el ritual matutino se había convertido en un acto mecánico. Café, tostadas, ducha, maquillaje, uniforme de repartidora. A sus 37 años, Verity ya no dedicaba mucho tiempo a arreglarse. Se recogía el pelo largo y castaño en una sencilla coleta. Se maquillaba lo mínimo y vestía ropa práctica. Lo principal era llegar a su turno a las 6:30. De camino a la cocina, vio los zapatos de su marido abandonados en el pasillo. Pierce había vuelto tarde, cuando ella ya se había acostado. Era la tercera vez esta semana. Antes siempre llamaba si se retrasaba. Ahora solo enviaba un mensaje rápido. Llegaré tarde. No me esperes levantada. Sobre la mesa de la cocina había una corbata que ella nunca había visto. Azul oscuro, con un tenue estampado geométrico. Le había comprado a su marido docenas de corbatas a lo largo de su matrimonio, pero esta le resultaba desconocida. ¿Otra reunión?, preguntó aquella tarde, cuando Pierce llegó a casa oliendo la misma fragancia nueva. Él se quedó paralizado un segundo. Luego se relajó y sonrió. Sí, clientes de San Diego. Quieren actualizar todo el sistema de telecomunicaciones. Un gran proyecto. Verity asintió, sin levantar los ojos del libro. Me alegro por usted. Pierce Holm llevaba 15 años trabajando como técnico para una gran empresa de telecomunicaciones. El empleo le había reportado unos ingresos estables que les habían permitido comprarse una casita en la Quinta hacía 2 años. Pero últimamente hablaba cada vez más de nuevos proyectos, clientes, reuniones. ¿Te apetece cenar?, preguntó Verity. Ya he cenado, contestó Pierce, dirigiéndose a la ducha. Verity dejó el libro. Siempre habían cenado juntos. Era su norma. Por muy ocupados que estuvieran, la cena era tiempo para el otro. ¿Cuándo había cambiado eso? A la mañana siguiente, mientras acompañaba a su marido al trabajo, Verity se fijó en su teléfono sobre la mesa de la entrada. Pierce nunca olvidaba su teléfono. Cogió el aparato a punto de llamar a su marido, pero la pantalla se iluminó con un nuevo mensaje. No puedo esperar a mañana por la noche. T. Verity se quedó paralizada, mirando la pantalla. ¿T? ¿Quién era T? Mañana por la noche, Pierce dijo que tenía un evento corporativo. Volvió a colgar el teléfono, fingiendo que no había visto nada cuando Pierce volvió a por el aparato olvidado. Ese día en el trabajo, Verity no podía concentrarse. 10 años de matrimonio. Había habido altibajos, pero nunca pensó que Pierce pudiera engañarla. Siempre había parecido tan predecible, confiable, aburrido, había dicho Kenya, su mejor amiga. Pero Verity había apreciado esa estabilidad. Hasta ahora. Central, aquí Verity, contestó automáticamente al teléfono, distribuyendo los pedidos a los mensajeros. Después del trabajo, pasó por el supermercado. En la sección de cosmética masculina, olfateó las diferentes colonias, tratando de identificar el nuevo aroma que ahora acompañaba a Pierce. En el séptimo frasco lo encontró, amaderado, con notas cítricas. Una fragancia sofisticada para el hombre seguro de sí mismo, decía la etiqueta. $120, casi 3 veces el precio de lo que Pierce solía usar. Verity volvió a casa y lo primero que hizo fue abrir el armario de su marido. Entre las camisas y los pantalones habituales había varias cosas nuevas con etiquetas de marcas caras. ¿Cuándo las había comprado Pierce? ¿Y por qué no lo había mencionado? Siempre le consultaba sobre la ropa. Para cenar, ella preparó su plato favorito, pollo asado con romero. Pierce volvió a las 8, oliendo de nuevo a aquella colonia tan cara. «Pareces cansado», comentó Verity mientras le servía una ración. «Ha sido un día muy largo», respondió él sin levantar la vista. «Por cierto, mañana es la fiesta de empresa. No me esperes, volveré tarde». «Quizá debería ir contigo», sugirió ella. «Hace tiempo que no salgo». Pierce se quedó paralizado un momento, con el tenedor a medio camino de la boca. «Es solo para empleados», respondió rápidamente. «Una aburrida fiesta formal con discursos de los jefes. No te gustará». Verity asintió
tomando un sorbo de vino. Por supuesto, ya veo. Más tarde, mientras Pierce se duchaba, ella consultó su calendario de trabajo en el portátil, una costumbre que le quedaba de los días en que le ayudaba a organizar reuniones. No había ningún retiro de empresa para mañana. En su lugar, el día estaba marcado como un día normal de trabajo. Esa noche no pudo dormir. Pierce dormía a su lado, de espaldas. Solían dormirse abrazados. ¿Cuándo había cambiado eso? Verity repasó mentalmente los últimos meses. Los cambios graduales habían sido tan sutiles que no les había prestado mucha atención. Menos conversación, menos intimidad, más retrasos laborales, ropa nueva, nuevo perfume, y ahora una mentira descarada sobre mañana por la noche. La mañana después de que Pierce se fuera a trabajar, Verity cogió el teléfono y llamó a la compañía telefónica. Quisiera un detalle de las llamadas del mes pasado, le dijo a la operadora. Sí, es una cuenta conjunta con su marido, Verity Holm. Sí, puedo confirmar los 4 últimos dígitos del número social. Una hora más tarde estaba mirando el listado de llamadas. Un número repetido una y otra vez. La mayoría de las llamadas fueron durante su hora de almuerzo o tarde en la noche. Verity no conocía ese número. No pertenecía a nadie que conocieran en común. Con el corazón palpitante, marcó el número. Un pitido. El segundo. 2, 3. Diga, contestó una voz de mujer, joven con un ligero tono ronco. Verity se quedó callada sin saber qué decir. ¿Hola? Pierce, ¿eres tú? Continuó la voz, y Verity sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Dejó la llamada y se quedó mirando el espacio que tenía delante. Así que eso es todo. Ahora la sospecha tenía un nombre, o mejor dicho, una voz. Esa noche, mientras Pierce se preparaba para su fiesta de empresa, Verity se sentó en el sofá a hojear una revista. «Hoy llegas temprano», comentó Pierce al entrar en el salón. «Me he tomado el día libre», respondió ella sin levantar la vista. «Vas muy elegante para una fiesta de empresa». Pierce llevaba su mejor traje, una camisa nueva y aquella corbata desconocida. «Bueno, ya sabes, los jefes estarán allí», se encogió de hombros. «No quiero meterme en líos». «Claro», asintió Verity. «Buena suerte». Cuando la puerta se cerró tras él, marcó el número de Kenia. «¿Estás ocupada hoy?», preguntó Verity en cuanto su amiga contestó al teléfono. «Nunca para ti», dijo Kenia con su característica voz grave. «¿Qué te ocurre? Suenas rara. ¿Puedes venir? Abriré el vino». 40 minutos después estaban sentadas en el porche de la casa Hill. Kenya Briggs era todo lo contrario a Verity. Brillante, extrovertida, siempre diciendo lo que pensaba. Se habían conocido hacía 5 años, cuando Kenya se mudó a la casa de al lado, y desde entonces se habían hecho muy amigas. Así que, comenzó Kenya, sirviéndose un segundo vaso. «Dímelo, ¿qué te pasa?» Verity se lo contó todo. Lo de la ropa nueva, lo del perfume caro, lo de las devoluciones tardías, lo del teléfono olvidado y el mensaje, lo de las llamadas a un número desconocido, lo de la fiesta de empresa, que no está en el calendario. «Y llamé a ese número», concluyó. Contestó una mujer. Le llamó por su nombre. Preguntó, «Pierce, ¿eres tú?» Kenia se quedó mirando a su amigo en silencio. Sus ojos eran una mezcla de simpatía y rabia. Lamento decir esto, pero esta es una situación clásica. Todos los signos de infidelidad están ahí». Verity asintió, mirando su vaso. «Ya lo sé, pero no quería creerlo». «¿Qué vas a hacer al respecto?» «No lo sé», respondió Verity con sinceridad. «Una parte de mí quiere montar una escena. Otra parte de mí quiere hacer las maletas e irse sin decir una palabra. Y luego está la otra parte, que quiere hacerle daño. Tanto como me está haciendo daño a mí ahora mismo». Kenya le cubrió la mano con la suya. «Escúchame, Ver. Eres una mujer fuerte. Siempre lo has sido. No dejes que se salga con la suya, pero no hagas nada de lo que te arrepientas. Él no vale la pena». 10 años, Kenia. Verity sacudió la cabeza. 10 años de vida. ¿Y ahora qué? ¿Empezar de nuevo a los 37? Mejor 37 que 47. Kenia se encogió de hombros. «Créeme, sé de lo que hablo. Mi primer marido también era así. ¿Crees que es casualidad que ahora viva sola?» Hablaron hasta bien entrada la noche. Cuando Kenya se fue,
Verity se quedó sentada en la veranda, mirando las estrellas. No lloró. Solo había vacío y un extraño entumecimiento en su interior, como si todo no le ocurriera a ella, sino a otra persona. A las 2 de la mañana paró un taxi. Pierce se bajó, tambaleándose ligeramente. Llevaba la corbata floja y el botón superior de la camisa desabrochado. Olía a alcohol y al mismo perfume caro. ¿Sigues despierto?, se sorprendió al ver a Verity en el porche. No puedo dormir, respondió ella con voz firme. ¿Qué tal la fiesta? Estuvo bien. Pierce se encogió de hombros. Lo aburrido de siempre. Los jefes estuvieron dando discursos sobre el futuro de la empresa. ¿Cuántos compañeros había? Todo el departamento, bostezó. Estoy cansado. Me voy a la cama. Verity le vio entrar en casa. Se acabaron las dudas. Kenya tenía razón. Todas las señales estaban ahí. Su marido, Pierce Holm, el hombre con el que había vivido 10 años, la engañaba. La única pregunta era, ¿qué hacer ahora con ese conocimiento? Verity se despertó al amanecer. Pierce seguía dormido, recostado contra la pared. Se levantó en silencio, tratando de no despertar a su marido. En el baño, miró largamente su reflejo. Su rostro parecía agotado, con sombras bajo los ojos. No era de extrañar. No había dormido mucho. Mientras Pierce se preparaba para ir a trabajar, Verity fingía que todo iba como siempre. Preparó el desayuno y se despidió de él con un beso en la mejilla. Ni siquiera se dio cuenta de que llevaba la ropa de ayer, como si hubiera llegado a casa justo antes de que él se despertara. En cuanto la puerta se cerró tras su marido, Verity se puso manos a la obra. Empezó por su despacho, la pequeña habitación donde Pierce guardaba sus papeles de trabajo y a veces trabajaba desde casa. Nunca se le había ocurrido revisar sus cosas, pero ahora era distinto. En el primer cajón del escritorio, el material de oficina habitual. En el segundo, carpetas de papeles relacionados con la casa y el coche. En el tercero, viejos recibos y cheques. Verity revisó cada papel metódicamente. La mayoría de los recibos eran ordinarios. Gasolinera, tienda de comestibles, farmacia. Pero destacaban algunos restaurantes que Pierce nunca había mencionado. Lugares caros del centro y de la cercana Palm Springs. Apartó los recibos y siguió buscando. En el armario, detrás de una pila de jerseys, encontró una caja que no había visto antes. Dentro había un recibo de una suscripción al gimnasio Olympus, al otro lado de la ciudad, con fecha de hace 2 meses. Pierce nunca mencionó que se hubiera apuntado a un gimnasio. En la cartera de su marido, que había dejado sobre la cómoda, encontró una tarjeta de ese gimnasio y la tarjeta de visita de un tal Darren Higgins, entrenador personal. A Pierce nunca le había interesado el fitness. En 10 años de matrimonio, su máxima actividad física consistía en paseos ocasionales los fines de semana. Verity sacó fotos de los documentos que encontró en su teléfono y puso todo en su sitio. Luego llamó al trabajo y se tomó el día libre. Hoy se proponía hacer su propia investigación. Su primera parada fue el restaurante Moon Terrace, el más caro de los cheques que había encontrado. El establecimiento estaba situado en un barrio de lujo de Palm Springs y acababa de abrir para el almuerzo. Verity eligió una mesa en la esquina, desde donde tenía una vista despejada de toda la sala. ¿Algo de beber?, preguntó el camarero. Agua, por favor, dijo Verity, y luego con decisión, añadió. ¿Suelen tener reuniones de negocios aquí? Mi marido ha venido algunas veces con clientes. Pierce Hill. El camarero se lo pensó un momento. Hill, hombre alto, pelo oscuro con vetas grises. ¿Solía reservar una mesa para 2 en la alcoba junto a la ventana? A Verity le dio un vuelco el corazón. Una mesa para 2, no para un grupo de colegas o clientes. Sí, es él, sonrió. Dais que tienes una cocina estupenda. Sí, el señor Holm es un cliente habitual. Suele venir con la misma señora. Ya sabemos lo que les gusta. Filete poco hecho y whisky para él. Salmón y vino blanco para ella. Verity sintió náuseas en la garganta. Bebió un sorbo de agua. ¿Qué aspecto tiene esta señora? Joven, atractiva, se encogió de hombros el camarero. Pelirroja, siempre elegantemente vestida. Gracias, asintió Verity. Creo que volveré más tarde. Acabo de acordarme de mi cita. Dejó la nota sobre la mesa y salió rápidamente del restaurante. Se sentó en el coche durante unos minutos, tratando de calmar su respiración. Pelirroja, joven, atractiva.
Ahora su rival tenía cara, aunque todavía sin nombre. La siguiente parada fue el Gimnasio Olympus. El moderno edificio de cristal y metal estaba situado en el distrito comercial de la ciudad. Verity aparcó al otro lado de la calle y observó la entrada durante un rato. La gente entraba y salía, jóvenes en forma, con ropa deportiva. Un mundo al que Pierce nunca había pertenecido. Hasta ahora. En la recepción había una mujer joven, rubia y bien maquillada. ¿En qué puedo ayudarle?, sonrió. Me gustaría informarme sobre sus abonos, respondió Verity. Mi marido se abonó hace poco y está muy contento. Pierce Holm. Oh, señor Holm, se animó la chica. Sí, es estudiante. Es uno de nuestros principiantes más diligentes. Practica casi todos los días después del trabajo. Verity tomó nota mental de ese hecho. Así que Pierce vino aquí cuando dijo que trabajaba hasta tarde. ¿Con quién suele entrenar? Dijo algo de un entrenador personal. No, el señor Holm no hace entrenamiento personal, sacudió la cabeza. Suele ir solo al gimnasio. A veces asiste a clases de yoga en grupo. De yoga. Pierce siempre se reía de esas pretenciosas clases para amas de casa. ¿Puedo ver su gimnasio?, preguntó Verity. Estoy pensando en apuntarme. Claro, puedo darte una vuelta ahora mismo. La chica salió de detrás del mostrador y guió a Verity por el gimnasio. Gimnasio, piscina, sala de ejercicios en grupo, sauna, equipamiento moderno por todas partes, diseño elegante, ambiente agradable, pero ni rastro de Pierce ni de su pelirroja acompañante. ¿Y quién da las clases de yoga?, preguntó Variety. Tenemos varios instructores. Tamsin Reeves los martes y jueves. Es nuestra recepcionista. Los lunes y miércoles, Michael Donovan. Tamsin Reeves. Verity recordó ese nombre. ¿Está Tamsin aquí hoy? No, es su día libre. Vendrá mañana por la mañana. ¿Quieres que te apunte a una clase de prueba? Ahora no, sonrió Verity. Tengo que coordinar mi horario con mi marido. Quizá podríamos ir juntos. Al salir del gimnasio, Verity abrió el buscador de su teléfono y tecleó el nombre. Tamsin Reeves de la Quinta. La búsqueda arrojó varios resultados. Una página en las redes sociales, una mención en el periódico local sobre una competición de yoga, un perfil en el sitio web del gimnasio. Abrió una cuenta en las redes sociales. La cuenta estaba parcialmente cerrada, pero la foto del perfil era visible. Una mujer joven con el pelo rojo brillante, recogido en una coleta alta. Delgada, esbelta, con una sonrisa confiada. Verity sintió una punzada de celos. Esta chica no podía tener más de 30 años. Parecía una modelo de portada de revista de fitness. La descripción del perfil decía, instructora de yoga, administradora en el Centro de Fitness Olympus. Llevo una vida plena. Creo en el poder del pensamiento positivo. Verity cerró la página y respiró hondo. Ahora su rival tenía nombre y cara. Tamsin Reeves. Joven, hermosa, atlética. Todo lo contrario de la propia Verity, que en los últimos años había estado demasiado ocupada con el trabajo y la casa para cuidar de sí misma. Miró su reloj. Eran casi las 3 de la tarde. Pierce solía llegar del trabajo sobre las 6, si no tarde. Aún tenía tiempo para una visita más. La tienda de química doméstica estaba situada en un pequeño centro comercial, no muy lejos de su casa. El propietario, Orrin McLeod, era un viejo amigo de Verity. Se habían conocido antes de que ella se casara, cuando ambos trabajaban en un supermercado. Orrin siempre había sido un poco cínico, pero leal a sus amigos. El timbre de la puerta tintineó cuando Verity entró en la tienda. Orrin estaba detrás del mostrador, limpiando unos frascos. ¡Qué gente!, sonrió al ver a Verity. Hacía siglos que no te veía. Hola, Orrin, se acercó al mostrador. ¿Qué tal estás? Igual que siempre, el hombre se encogió de hombros. La gente se ensucia, yo vendo productos para limpiarla. El eterno ciclo de suciedad de la naturaleza. ¿Cómo está usted? Pareces cansado. Un poco, admitió Variety. Escucha, necesito tu consejo. Como experto en limpieza. Orrin enarcó una ceja. Suena intrigante. ¿Qué pasa? ¿Ha vuelto a derramar Pierce vino tinto sobre la alfombra blanca? No exactamente. Verity miró a su alrededor, asegurándose de que no había nadie más en la tienda.
Dime, si tuvieras que, seguir a un hombre, ¿cómo lo harías? Orrin miró atentamente a su amiga. Ver, ¿qué pasa? Creo que Pierce me engaña, soltó ella. No, sé que me engaña. Hay una mujer, se llama Tamsin Reeves, trabaja en el gimnasio donde supuestamente él hace ejercicio. Orrin silbó. Oh, mierda. Perdón por la expresión. ¿Estás segura? Casi, asintió Verity. Tengo pruebas. Llamadas extrañas, recibos de restaurantes a los que va con clientes, ropa nueva, perfumes caros. Y he visto un mensaje en su teléfono, de alguien llamado T. Tamsin, dijo Orrin pensativo. Nunca me fiaba de la gente con nombres tan rimbombantes. Verity sonrió débilmente. Necesito saberlo con seguridad, Orrin. Verlos juntos. Entonces podré decidir qué hacer a continuación. Ya veo, asintió. Hay varias maneras. Podrías poner un rastreador en su coche, o una aplicación en su teléfono que rastree su ubicación. Pero hay que tener acceso al dispositivo. Yo tengo acceso a su teléfono, dijo Verity. No ha cambiado la contraseña desde que nos casamos. La fecha de nuestra boda. Irónico, ¿no? Orrin abrió un cajón bajo la encimera y sacó una tableta. Hay unas cuantas aplicaciones que puedes instalar a distancia si conoces la contraseña del almacenamiento en la nube. Se ejecutan en segundo plano, casi imposibles de detectar. Mostró a Verity algunas opciones. Le explicó cómo instalarlas y configurarlas. Ella escuchó atentamente, memorizando cada paso. Gracias, Orrin, le dijo cuando terminó. Sabía que podía contar contigo. De nada, le dio un ligero apretón en la mano. Solo, ten cuidado, Ver. Y recuerda, averigües lo que averigües, no es culpa tuya. Si Pierce es realmente tan imbécil, entonces él es el problema, no tú. Verity asintió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente, ahuyentándolas. Lo sé, es que 10 años, ¿sabes? 10 años de vida. 10 años no es una condena, se encogió de hombros Orrin. Tienes toda la vida por delante, y te mereces algo mejor. En ese momento, el timbre de la puerta volvió a sonar y dos hombres entraron en la tienda. Verity se dio la vuelta y se quedó helada. Pierce, y con él, la mujer pelirroja cuyo rostro había visto en una foto en las redes sociales. Tamsin Reeves. No se habían dado cuenta de que Verity estaba al otro lado del mostrador. Pierce le decía algo a su compañera y ella se reía, poniéndole la mano en el hombro. Parecían una pareja que llevara mucho tiempo junta. Cómodos, naturalmente. Orrin se orientó rápidamente y condujo a Verity a la parte trasera de la tienda, detrás de los altos estantes de mercancías. ¿Son ellos?, preguntó en voz baja, aunque la respuesta era obvia. Verity asintió en silencio, sin apartar los ojos de la pareja. Tamsin era aún más hermosa en persona, alta, esbelta, con una postura perfecta. Su pelo rojo brillaba a la luz de las lámparas. Se movía con gracia, como una bailarina. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que realzaba su figura. Necesitamos algo para limpiar el horno, dijo Pierce mirando los estantes. Algo eficaz, pero no demasiado cáustico. Y un quitamanchas para alfombras, añadió Tamsin. Mi piso tiene una alfombra de color claro y siempre se está derramando el café. Parecían personas que vivían juntas, o al menos que pasaban mucho tiempo en el piso de Tamsin. Verity sintió que todo en su interior se contraía. Les ayudaré, susurró Orrin. Y tú quédate aquí. O puedes salir por la puerta de atrás. Verity negó con la cabeza. No, quiero ver. Quiero estar segura. Orrin asintió y se dirigió hacia la pareja. ¿Qué puedo hacer por ustedes?, preguntó en tono profesional. Necesitamos un limpiador de hornos, contestó Pierce. Y algo para las alfombras. Claro, asintió Orrin. Para el horno, recomiendo esto. Cogió una botella de la estantería. Ecológico pero eficaz. Y para las alfombras, este spray elimina hasta las manchas más difíciles. Tamsin cogió el spray y leyó los ingredientes. Tiene buena pinta. ¿Qué piensas, cariño? Caro. Verity sintió que le subían náuseas por la garganta. Nos llevaremos los dos, asintió Pierce. Gracias por su ayuda. Orrin los condujo hasta la caja registradora, sin dejar de explicar los beneficios de los remedios elegidos. Pierce pagó y la pareja se dirigió a la salida. En la misma puerta, Tamsin se dio la vuelta y echó un vistazo a la tienda. Sus ojos se cruzaron con los de Verity por un momento.
Pero no pareció importarle y siguió a Pierce hacia la puerta. Cuando la puerta se cerró, Verity salió lentamente de detrás de la estantería. Le temblaban las manos. ¿Se encuentra bien?, preguntó Orrin acercándose a ella. No, respondió ella con sinceridad. Pero ahora estoy segura. ¿Qué vas a hacer? Verity respiró hondo, tratando de calmarse. Primero, averiguar más cosas sobre ella, sobre ellos. ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Cómo de serio es? Y luego, guardó silencio un momento. Entonces, decidiré qué hacer a continuación. Orrin asintió. Si necesitas ayuda, cualquier ayuda, dímelo. Gracias. Verity sonrió débilmente. Eres un verdadero amigo. Cuando llegó a casa, instaló inmediatamente una aplicación de rastreo en el teléfono de Pierce a través de un servicio en la nube. Luego abrió el portátil y comenzó una búsqueda más exhaustiva de información sobre Tamsin Reeves. Las redes sociales no aportaron mucha información nueva, ya que la mayoría de las cuentas estaban cerradas. Pero en la página web del periódico local encontró un artículo de hacía 2 años sobre la inauguración del Olympus Fitness Center. La foto era de Tamsin entre otros empleados. El pie de foto decía, Tamsin Reeves, 31 años, administradora e instructora de yoga. 31. 6 años más joven que Verity. No tan joven, pero aún más joven. Y obviamente mucho mejor arreglada. Una búsqueda más profunda reveló el perfil de Tamsin en un sitio de citas creado hace 3 años. Busco una relación seria con un hombre establecido. Valoro la honestidad, la estabilidad y la ambición. Sueño con una familia e hijos. Verity se recostó en su silla. Así que Tamsin buscaba un hombre de recursos. Y había encontrado uno. Un hombre casado de mediana edad con un buen trabajo y una casa. ¿Qué sabía de Pierce? ¿Sabía que estaba casado? ¿O le mentía como le mentía a su mujer? La aplicación de rastreo envió la primera notificación. Pierce había salido del centro de la ciudad y se dirigía a casa. La ruta habitual, sin desvíos. Verity cerró rápidamente todas las pestañas y apagó el portátil. Cuando Pierce regresó, estaba preparando la cena como si nada hubiera pasado. ¿Qué tal el día?, preguntó ella en su tono habitual. Normal, respondió él, colgándose la chaqueta. Mucho trabajo. ¿Y a ti? Tampoco ha estado mal. Verity se encogió de hombros. Turno normal, nada especial. Observó a su marido, buscando signos de mentira o incomodidad. Pero Pierce parecía relajado, seguro de sí mismo, confiado en sus mentiras. Voy a darme una ducha, dijo. ¿La cena estará lista pronto? En 20 minutos, respondió Verity. Cuando Pierce se fue, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Orrin. Necesito tu ayuda. Tengo un plan. Durante 3 días, Verity siguió los movimientos de Pierce a través de una aplicación que había instalado. Sus rutas eran las mismas. Casa, trabajo, a veces el gimnasio, de vez en cuando el restaurante Moon Terrace, cada vez con una parada de 2 horas en el complejo de apartamentos Oasis, a las afueras de la ciudad. Verity lo comprobó. Allí vivía Tamsin Reeves, según las redes sociales. Al cuarto día se dio cuenta de una rareza en la correspondencia de su marido con su amante. Algunos de los mensajes Pierce los borró inmediatamente, pero gracias al programa de recuperación, instalado por consejo de Orrin, Verity pudo leerlos. Estaban planeando un fin de semana en el Hotel Mirage, un lugar de moda en el centro de la Quinta, conocido por su spa y sus lujosas habitaciones. Diré que voy a una conferencia en San Diego, escribió Pierce. 2 días enteros solo para nosotros, respondió Tamsin, añadiendo un emoji con fuego y corazones. Verity sintió que la rabia le hervía por dentro. 10 años de matrimonio y su marido planeaba un fin de semana romántico con otra mujer sin siquiera sentir remordimientos. Bueno, es un fin de semana que recordarán durante mucho tiempo, pero para nada como lo habían planeado. Por la noche, Pierce mencionó el próximo viaje. El viernes voy a una conferencia en San Diego, dijo todavía al teléfono. Volveré el domingo por la noche. Oh, se sorprendió Verity. ¿Qué conferencia es? Sobre nuevos sistemas de telecomunicaciones, respondió él con indiferencia. Cosas técnicas y aburridas. Asistirá todo el departamento. Ya veo, asintió ella fingiendo creerle. Estaba a punto de reunirme con Kenia. Ha pasado tiempo. Estupendo. Pierce pareció alegrarse de que ella no hiciera preguntas. Rompe con su amiga.
En cuanto su marido se fue a la cama, Verity llamó a Orrin. Un plan había madurado en su cabeza y ahora necesitaba la ayuda de su amigo. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó Orrin después de escucharla. Es radical. Estoy segura, respondió Verity con firmeza. No solo me engaña Orrin, me miente a la cara todos los días. Planea fines de semana románticos a mis espaldas. Quiero que reciba su merecido. Orrin suspiró al otro lado de la línea. De acuerdo, conseguiré lo que necesito. Solo ten cuidado, ¿vale? Y recuerda, pase lo que pase, estoy de tu parte. Al día siguiente, Verity pasó por la tienda de Orrin. Su amigo la estaba esperando, golpeando nerviosamente el mostrador con los dedos. Toma, le tendió un pequeño frasco. Gel adhesivo Fast Fix. Se utiliza para reparaciones. Se endurece rápidamente, sobre todo cuando entra en contacto con el agua. Es igual de eficaz sobre la piel. Verity cogió el frasco y lo examinó detenidamente. La consistencia y el color del frasco parecían realmente los de un gel de ducha normal. ¿Cuánto dura? 12 horas como mínimo, respondió Orrin. Necesitas un producto especial para quitarlo. Sin él es un infierno. Y sí, es perfectamente legal. Solo que no suele usarse para un fin tan propósito específico. Genial. Verity metió el vial en su bolso. Gracias, Orrin. Te debo una. De nada, se encogió de hombros con torpeza. Solo, tal vez deberíamos pedir el divorcio. ¿Sin toda la venganza? Verity negó con la cabeza. No es solo venganza, es justicia. Y una prueba para el divorcio, que créeme, está destinado a producirse. El viernes por la mañana, Pierce se marchó, aparentemente a una conferencia, pero en realidad al Hotel Mirage, a solo 20 minutos de su casa. Una aplicación de seguimiento mostró todos sus movimientos. Primero pasó por casa de Tamsin y luego viajaron juntos al hotel. Verity les dio tiempo para registrarse e instalarse. Luego llamó al hotel usando una leyenda preparada de antemano. Hola, me llamo Emily, de Organic Spa, dijo cambiando la voz. Estamos introduciendo una nueva línea de productos orgánicos para hoteles. Hemos llegado a un acuerdo con la dirección del Hotel Mirage para probar nuestros productos en algunas habitaciones. ¿Podría confirmarnos si las habitaciones de nuestra lista están ocupadas? Tras un breve contratiempo y una doble comprobación con el director, el recepcionista le informó de que la habitación 212 estaba ocupada por una pareja que se había registrado esta mañana. «Excelente», sonrió Verity al teléfono. «Estaré allí dentro de una hora con las muestras». Se puso un traje elegante, se recogió el pelo en un moño apretado y se puso unas gafas de montura fina, los adornos propios de una mujer de negocios. En el bolso metió una carpeta con documentos falsos, un bote de pegamento y una pequeña cámara disfrazada de broche. En el Hotel Mirage, Verity se acercó con confianza a la recepción, donde se presentó como representante del Organic Spa. «Tenemos un acuerdo con su dirección para probar nuevos productos», dijo, mostrando una carpeta con documentos falsos. «Necesito colocar muestras en la habitación 212. El recepcionista, un joven con una placa de Aidan, estudió los documentos y asintió. «Sí, me había advertido el gerente. Los huéspedes no están ahora en la habitación, sino en el restaurante. Le acompañaré a la salida». Aidan la acompañó hasta la puerta de la habitación y la abrió con su llave maestra. «¿Necesitas ayuda para colocar las muestras?», preguntó. «No, gracias», sonrió Verity. «Seré rápida. Solo cambiaré el gel de ducha y el champú por nuestras versiones ecológicas. No me llevará más de 5 minutos». La recepcionista asintió y la dejó sola, cerrando la puerta tras de sí. Verity echó un rápido vistazo a la habitación. Lujosa, con una cama grande, minibar y vistas a la piscina del hotel. En la mesilla de noche había una botella de champán en una cubitera. Un ambiente romántico para enamorados. En el cuarto de baño encontró los productos habituales del hotel: champú, acondicionador y gel de ducha. Verity cogió el bote de gel, vertió el contenido en la taza del váter y lo llenó cuidadosamente de pegamento Quick Fix. Por fuera era imposible notar la diferencia. Misma consistencia, color similar. Una vez terminado el cambio, miró rápidamente a su alrededor, se aseguró de que no había dejado ningún rastro y salió de la habitación. En el pasillo se topó con una criada que empujaba un carrito de ropa limpia. «Buenas tardes»,
asintió Verity. Vengo del balneario orgánico. Acabo de dejar unas muestras en el 212. Si algún huésped pregunta, dígale que es un cumplido del hotel. La camarera, una mujer de mediana edad y rostro cansado, asintió distraídamente. Verity se dirigió a la salida del hotel, pero en lugar de marcharse, aparcó el coche en una calle cercana y regresó al hotel por la entrada trasera. Le quedaba un paso más en el plan. En el pasillo de servicio se encontró con la misma camarera, que ahora se dirigía a la lavandería con un cesto de ropa sucia. Disculpe, se dirigió a ella Verity. ¿Puedo verla un momento? La asistenta se detuvo. ¿Sí? Me llamo Verity Holm, dijo en voz baja, desestimando su papel de representante del balneario ecológico. Mi marido está en la habitación 212 con otra mujer. Me está engañando, ¿comprende? La criada enarcó las cejas, sorprendida, pero en sus ojos brilló la comprensión. Lo siento, señora Holm, pero ¿qué puedo hacer para ayudarla? Solo quiero verlo por mí misma, explicó Verity, y tal vez enseñarles una pequeña lección. Nadie saldrá herido, lo prometo. Solo una pequeña lección para un marido infiel. La criada, que se presentó como Elena, dudó unos segundos y suspiró. Mi hermana pasó por lo mismo el año pasado. Su marido la dejó por una joven secretaria después de 15 años de matrimonio. Sacudió la cabeza. ¿Qué quieres que haga? Avísame cuando vuelvan a la habitación, pidió Verity. Y quizá una llave de repuesto. Eso es todo. Elena pensó un momento y luego asintió. De acuerdo. Pero si preguntan, no sé nada. Tengo 3 hijos. No puedo perder este trabajo. Por supuesto, le aseguró Verity. Nadie sabrá nada. Verity pasó las 2 horas siguientes en el despacho, donde Elena la había dejado entrar. Comprobó nerviosa su teléfono, siguiendo los movimientos de Pierce a través de la aplicación de rastreo. La pareja almorzó en el restaurante del hotel y luego visitó el spa. A las 4 de la tarde, Elena llamó a la puerta de la habitación trasera. Han vuelto a la habitación, informó, y pidió champán con fresas. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Típico kit de amante. Gracias, asintió Verity. Ahora solo tengo que esperar el momento adecuado. ¿Cómo sabrás cuándo es el momento adecuado? Preguntó la criada. Verity le mostró un teléfono con una aplicación que rastreaba no solo la ubicación, sino también la actividad telefónica de Pierce. Cuando vayan a ducharse, el teléfono estará inactivo. Será entonces cuando entre. Elena sacudió la cabeza. Nunca entendí a esos tramposos. Si no le quieres, vete. ¿Para qué mentir y esquivar? Exacto, Verity sonrió con amargura. ¿Para qué? Pasó otra hora. Verity pudo ver en la aplicación que el teléfono de Pierce yacía inmóvil sobre la mesilla de noche. De vez en cuando la pantalla se iluminaba con mensajes entrantes, pero nadie contestaba. Finalmente, a las 5:30 de la tarde, el teléfono dejó de mostrar signos de actividad. Ahora, dijo Verity levantándose. Están en la ducha. Elena le entregó la tarjeta llave. Buena suerte. Si algo va mal, llama al número de emergencias del hotel. Anotó el número en un papel. No digas que te he dado la llave. No te preocupes, le aseguró Verity. Todo saldría bien. Subió al primer piso y se acercó a la habitación 212. Se oía el ruido del agua y voces apagadas que provenían de la puerta. Verity respiró hondo, armándose de valor, y pasó su tarjeta por la cerradura electrónica. La luz verde parpadeó y la puerta se abrió. Verity entró en silencio en la habitación. Había ropa esparcida por el suelo, una camisa de hombre, un vestido de mujer, ropa interior. Del cuarto de baño llegaba el sonido del agua corriente y de risas. Se acercó para escuchar. Vamos, solo es gel de ducha, dijo Pierce. Póntelo en el pecho. Mmm, huele bien, respondió Tamsin. Es como el que usamos en el balneario. Verity se los imaginó aplicándose el gel el uno al otro, sin saber que realmente estaba ahí. Según las instrucciones, el pegamento Quick Fix empezaba a hacer efecto entre 3 y 5 minutos después de entrar en contacto con el agua. Ella esperó pacientemente. De repente, se oyó una exclamación procedente del cuarto de baño. «Pierce, mis manos. No se te despegan de las tetas». «¿Qué?» Pierce sonaba confundido. «Maldita sea, las mías también». «¿Qué es lo que pasa?» «No lo sé». La voz de Tamsin se volvió de pánico. «Es una especie de gel raro. Se está endureciendo». «No te muevas», ordenó Pierce.
Solo lo estás empeorando. Verity pudo oír cómo intentaban separarse el uno del otro, pero fue en vano. El plan estaba funcionando exactamente como ella esperaba. Deberíamos pedir ayuda, decidió Pierce. Salgamos de la ducha. Se oyó el ruido de un forcejeo con la puerta de la ducha y luego unos pasos torpes sobre el suelo mojado. ¿Dónde está la toalla?, preguntó Tamsin. No puedo salir así. Al diablo con la toalla. Estamos pegados el uno al otro. Verity se hizo a un lado cuando se abrió la puerta del baño. Pierce y Tamsin, mojados y desnudos, con las manos deliberadamente pegadas al cuerpo del otro, salieron a la habitación. Tamsin tenía las palmas de las manos apretadas contra el pecho de Pierce, y las manos de él estaban pegadas a los muslos de ella. Parecían una escultura ridícula. ¡Socorro!, gritó Tamsin, viendo una figura en la habitación pero sin ver quién era. ¡Llamad a un médico! Algo le pasa al gel de ducha. Verity se acercó lentamente y la pareja por fin le vio la cara. Pierce abrió los ojos de asombro y horror. Tamsin se quedó paralizada, sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Verity, Pierce exhaló. ¿Qué estáis? Te tengo, tortolitos, dijo Verity con una sonrisa fría, sintiendo la adrenalina palpitar por sus venas. ¿Qué tal el fin de semana romántico? ¿Ha ido bien la conferencia de San Diego? ¿Quién es?, preguntó Tamsin confundida, intentando cubrirse, pero sus manos estaban bien pegadas al pecho de Pierce. Es mi mujer, respondió Pierce con voz inexpresiva. Verity. Tamsin palideció. ¿Esposa? Dijiste que os divorciabais, que ya no vivíais juntos. Ha mentido, le cortó Verity. Como me ha estado mintiendo los últimos meses. Vivimos juntos. 10 años de matrimonio, ningún divorcio. ¿Qué demonios es esto?, gritó Pierce, sacudiendo las manos intentando sin éxito apartarlas de los muslos de Tamsin. ¿Qué nos has hecho? Es pegamento Quick Fix, explicó Verity con calma. Es muy eficaz. Se usa en la construcción. Lo usé para reemplazar el gel de ducha. ¿Estás loco? Pierce estaba furioso. Danos el disolvente ya. Oh, disolvente, dijo Verity pensativa. No se me había ocurrido. Quizá deberíamos llamar a los servicios de emergencia. ¿Explicarles lo sucedido? ¿Contarles cómo el marido engañó a su mujer en el hotel con su amante y luego se pegó accidentalmente a ella? Seguro que no tardan en llegar, y probablemente tomarán algunas fotos para el informe. Verity, por favor. La voz de Pierce cambió a un tono suplicante. Hablemos de esto. Como adultos. Como adultos, intervino Verity. Y cuando me mentiste sobre las conferencias y las reuniones de trabajo, ¿eso fue madurez? Cuando me dijiste que trabajabas hasta tarde y estabas con ella, ¿fue eso maduro? Tamsin sollozó en silencio, apoyando la cara en el hombro de Pierce. No sabía que estabas casado, le dijo a Pierce. Dijiste que estabais casi divorciados, que era una formalidad. Le miente a todo el mundo. Verity se encogió de hombros. A mí sobre ser fiel, a ti sobre ser libre. Es un patrón clásico. Llama a la criada, exigió Pierce. Ahora mismo, ¿por qué?, preguntó Variety inocentemente. ¿Para que ella también te vea en una posición comprometedora? Por el amor de Dios, Verity, estalló Pierce. Ya no tiene gracia. Estamos desnudos y pegados el uno al otro. Llama a alguien. Verity suspiró desafiante y pulsó el botón de llamada del personal en el panel de la pared. Tápense con algo hasta que lleguen los socorristas, aconsejó, lanzándoles una sábana. Aunque es difícil en vuestra posición. Mientras trataban torpemente de envolver sus cuerpos pegados con la sábana, llamaron a la puerta. ¡La criada!, sonó la voz de Elena. ¡Adelante!, gritó Verity. Necesitamos ayuda. La puerta se abrió y Elena entró en la habitación. Al ver a la pareja pegada, se tapó la boca con la mano, ocultando una sonrisa. «Dios mío, ¿qué ha pasado?» «Un gel de ducha defectuoso», exclamó Pierce. «Llaman a un médico o a los bomberos, a alguien que pueda ayudarnos». Enseguida, asintió Elena, sacando el teléfono. «Pero tal vez a la policía primero. ¿Y si es algún tipo de ataque químico?» «¡No!», Pierce y Tamsin gritaron horrorizados al unísono. Verity se acercó a Elena y le dijo en voz baja. «Gracias por tu ayuda. Yo me encargo a partir de ahora». La criada asintió comprensiva y salió de la habitación. En cuanto la puerta se cerró tras ella, Verity se volvió hacia la pegada pareja. «Bueno, tortolitos», dijo con una sonrisa fría.
¿Hablamos ahora? Pierce y Tamsin estaban ante ella, desnudos, indefensos, pegados el uno al otro. Sus rostros expresaban una mezcla de conmoción, miedo y vergüenza. Verity sintió una extraña satisfacción. El plan había funcionado incluso mejor de lo que ella esperaba. ¿Qué queréis? Sir, preguntó Pierce con voz apagada. La verdad, respondió Verity. Para empezar, Pierce y Tamsin se movían torpemente de un pie a otro, intentando mantener el equilibrio en su estado pegado. La sábana en la que se habían envuelto de alguna manera se les resbalaba, haciendo que Tamsin sollozara humillada. ¿No puedes al menos dejar que nos vistamos?, preguntó Pierce, mirando a su mujer con ojos suplicantes. Verity sonrió y recogió la camisa de su marido del suelo. ¿Y cómo te propones hacerlo? Sus manos se aferraron a sus muslos y las de ella a sus pechos. ¿Usar algún tipo de magia? Se sentó en la silla frente a la cama, cruzando las piernas en silencio. La adrenalina que hacía un momento bullía en su sangre estaba dando paso lentamente a una fría determinación. Esto es lo que propongo, dijo Verity, mirando a la pareja congelada en una pose incómoda. Que hablemos, honesta y abiertamente, sin mentiras ni evasivas. Y entonces tal vez pueda ayudaros a salir de esta situación. ¡Habla!, dijo Pierce con voz ronca. Que sea rápido. Esto es jodidamente embarazoso. Imagínate lo incómodos que han sido para mí los últimos meses, replicó Verity. Vivir con un hombre que miente todo el tiempo, que llega a casa oliendo a perfume de otra persona, que se inventa conferencias y cenas de negocios que no existen. Desvió la mirada hacia Tamsin. ¿No te incomodaba salir con un hombre casado? No lo sabía, respondió Tamsin en voz baja. Lo juro. Dijo que estabais prácticamente divorciados, que estabais separados. ¿En serio? Verity enarcó una ceja. ¿Y te lo creíste? ¿Nunca lo comprobaste? ¿Nunca miraste sus papeles? ¿Nunca te preguntaste por qué nunca te invitaba a su casa? Tamsin bajó los ojos. Dijo que usted heredó la casa tras la división de bienes, que alquiló un piso cerca del trabajo, pero que era demasiado estrecho para dos personas. Verity soltó una carcajada, corta y amarga. ¡Qué ingenioso! De hecho, volvía todas las noches a la casa que compartíamos. Cenaba conmigo. Dormía en nuestra cama. Miró a su marido. Dime, Pierce, ¿fue duro vivir una doble vida? ¿Recordar qué mentiras decías a quién? Pierce se quedó callado, mirando al suelo. Tenía los hombros caídos, la expresión de un hombre atrapado sin escapatoria congelada en el rostro. ¿Cuánto tiempo lleva así?, preguntó Verity, desviando la mirada de su marido a su amante. Casi un año, contestó Tamsin en voz baja, cuando quedó claro que Pierce no iba a hablar. Nos conocimos en el gimnasio. Vino a apuntarse y le di una vuelta por el gimnasio. ¿Y supiste enseguida que era amor?, preguntó Verity con ironía. No, dijo Tamsin negando con la cabeza, con una mueca de dolor en los brazos. Al principio fue solo hablar después de su entrenamiento. Luego un café en la cafetería del barrio. Había sido atento, interesado. Dijo que su matrimonio había terminado, pero que usted mantenía una relación hasta que terminara el papeleo. Qué oportuno, asintió Verity. ¿No te pareció extraño que el papeleo nunca se hiciera? ¿Que después de casi un año nunca hayas visto su casa, ni conocido a sus amigos o a su familia? Tamsin parecía confusa. Dijo que primero quería finalizar el divorcio para no causar complicaciones innecesarias. ¿Y te lo creíste? Verity negó con la cabeza. ¿O solo querías creerlo? Verity, basta, intervino finalmente Pierce. Esto es entre tú y yo. Déjala en paz. ¿Entre nosotros? Verity se levantó bruscamente de la silla. No, Pierce. En el momento en que decidiste engañarme, lo convertiste en un asunto no solo entre nosotros. Trajiste a una tercera persona a nuestro matrimonio. Señaló a Tamsin con la cabeza. Y ahora todos vamos a tener que lidiar con las consecuencias. De acuerdo, cedió Pierce. Tenéis razón. Soy culpable. Os he mentido a los dos. ¿Contento? ¿Contento? Verity sonrió con amargura. Esto no es un juego en el que haya que sumar puntos. 10 años de matrimonio, Pierce. 10 años de vida. Y todo este tiempo creí que teníamos una relación de verdad, que éramos sinceros el uno con el otro. Nuestra relación se volvió rutinaria hace mucho tiempo, objetó Pierce. Vivíamos como vecinos. Siempre estás en el trabajo o con Kenia.
Nunca tuvimos una conversación de verdad. Y en lugar de hablarlo conmigo, ¿decidiste tener un amante? Verity negó con la cabeza. ¿Es esa tu respuesta a los problemas de tu matrimonio? Tamsin, que seguía pegada al pecho de Pierce, lloraba en silencio. Verity notó que le temblaban los hombros y por un segundo sintió una punzada de arrepentimiento. Tal vez aquella mujer realmente no sabía que estaba saliendo con un hombre casado, o no quería saberlo. ¿Qué planeabas hacer ahora?, preguntó Verity, volviéndose hacia su marido. ¿Continuar con esta doble vida? ¿O elegir a uno de los dos? Ya... Pierce vaciló. No lo sé. Estoy confuso. ¿Cómo que no lo sabes?, intervino Tamsin, levantando un rostro manchado de lágrimas. Prometiste que estaríamos juntos, que en cuanto resolvieras el divorcio, empezaríamos a vivir juntos. Verity vio que Pierce se estremecía. Aquella reacción le dijo más de lo que podrían decirle las palabras. ¿Así que había planes para un futuro juntos?, preguntó en voz baja. Claro que lo sabía, exclamó Tamsin. Hablamos de la casa del lago, sobre tener hijos. Pierce dijo que siempre había querido tener hijos, pero que no se podían tener. Verity sintió que las náuseas le subían por la garganta. Aquella mentira era la más cruel de todas. De hecho, Pierce y ella habían hablado de tener hijos, pero habían decidido esperar hasta que sus carreras fueran más estables. Había sido una decisión mutua. Otra vez con las mentiras, miró a su marido con desprecio. ¿Tuviste el descaro de decirle que no podía tener hijos? ¿Qué fue eso? ¿Un intento de compasión? ¿O una mentira más por conveniencia? Pierce desvió la mirada. Estaba confundido, repitió. No quería haceros daño a ninguno de los dos. Pero os hice daño a los dos, terminó Verity por él. Enhorabuena, Pierce. Enhorabuena, Pierce. Se hizo un gran silencio en la habitación. Tamsin seguía llorando, apoyando la cara en el hombro de Pierce. El propio Pierce parecía un hombre acorralado, confuso, asustado, desprovisto de sus habituales máscaras y excusas. Tenías planes a largo plazo. Verity miró a Tamsin. ¿Qué esperabas exactamente de esta relación? Tamsin levantó la cabeza. Algo brilló en sus ojos que Verity no pudo precisar. ¿Orgullo, tal vez? ¿O determinación? Quería una familia de verdad, respondió. Ahora tengo 31 años. Todos mis amigos están casados, muchos tienen hijos. Y yo sigo soltera. Pierce parecía perfecto, estable, con un buen trabajo, listo para una relación seria. Pensé que por fin había encontrado a mi hombre. Verity sintió una extraña simpatía por la mujer. Tamsin buscaba lo mismo que la propia Verity había encontrado una vez. Estabilidad, seguridad, una familia. Solo que en su caso, era una ilusión construida sobre las mentiras de Pierce. ¿Y tú? Tamsin se volvió de repente hacia Verity. ¿Qué sientes por él ahora, después de todo esto? La pregunta tomó a Verity por sorpresa. Se preguntó, ¿qué sentía realmente por el hombre con el que había vivido 10 años? ¿Por el hombre al que creía conocer mejor que nadie? No lo sé, respondió con sinceridad. Ahora mismo era sobre todo rabia, decepción, una sensación de traición. Miró a Pierce, pero definitivamente no amor. Ya no. Verity, Pierce hizo un intento de dar un paso hacia ella, pero Tamsin, pegada a su cuerpo, perdió el equilibrio y ambos se balancearon torpemente. Dame la oportunidad de explicarme. Arréglalo. ¿Arreglarlo? Verity negó con la cabeza. Hay cosas que no se pueden arreglar, Pierce. La confianza es una de ellas. ¿Cómo puedo creer una palabra de lo que dices después de todo esto? Podríamos empezar de nuevo, sugirió con desesperación en la voz. Ir a un consejero de parejas, volver a intentarlo. ¿Y yo qué?, intervino Tamsin. Dijiste que me querías, que querías estar conmigo. Pierce parecía un hombre atrapado entre dos fuegos. Sus ojos se desviaban de su esposa a su amante y viceversa. Ya, volvió a balbucear. Creía que os quería a las dos, de distintas maneras. Eso no es amor, le cortó Verity. El amor no se construye con mentiras. Sacó el teléfono del bolso y tomó unas cuantas fotos de la pegada pareja. El sonido del obturador de la cámara sonó como un disparo en el silencio de la habitación. ¿Qué haces?, exclamó Pierce. Reuniendo pruebas, respondió Verity con calma. Para el divorcio. Hizo unas cuantas fotos más desde distintos ángulos.
y un pequeño seguro por si decides resistirte a mis condiciones. No te atreverías, exhaló Pierce. Me atrevo, dijo Verity con seguridad. Si no aceptas mis condiciones, estas fotos las verá todo el mundo. Tus colegas, tus jefes, tus padres, tus amigos. Estoy seguro de que apreciarán lo picante de la situación. Eso es chantaje, siseó Pierce. Es una consecuencia, replicó Verity. Tus acciones, tus elecciones. Toda acción tiene consecuencias, Pierce, incluso si esperabas evitarlas. Abrió la aplicación de notas de su teléfono y empezó a escribir. Estas son mis condiciones. Primero, la casa se queda conmigo, completamente. Segundo, tú pagas todos los gastos legales asociados con el divorcio. Tercero, me quedo con la mitad de todos nuestros bienes adquiridos conjuntamente. Es justo, dadas las circunstancias. ¿Y si no estoy de acuerdo?, preguntó Pierce, aunque su rostro mostraba que conocía la respuesta. Entonces Internet tendrá una nueva historia viral. Se encogió de hombros Verity. Marido infiel y su amante pegados durante una ducha íntima. Con fotos, por supuesto. Imagina el impacto en tu carrera, en tu reputación, en la posibilidad de encontrar un nuevo trabajo. Pierce palideció. Su empresa era conservadora, con valores tradicionales. Un escándalo de esta magnitud podría costarle no solo su reputación, sino su puesto. No lo harás, dijo sin mucha convicción. No está en tu naturaleza. Siempre has sido razonable. La gente cambia, replicó Verity con frialdad. Sobre todo cuando los traiciona a alguien en quien confiaban. Terminó de teclear y le entregó el teléfono a su marido. Léelo y dime si estás de acuerdo. Pierce se esforzó por coger el teléfono con la mano libre, la que no estaba pegada al muslo de Tamsin. Pasó los ojos por el texto y su rostro palideció aún más. Esto es un robo, exhaló. Quieres quedarte con casi todo. Quiero lo que merezco después de 10 años de matrimonio, objetó Verity, y una compensación por los daños morales. Considéralo un pago por tu libertad y la mía. Tamsin, que seguía pegada al pecho de Pierce, intentó leer el texto por encima de su hombro. ¿Qué dice?, preguntó. Quiere la casa, respondió Pierce sordamente, y la mitad de todo lo demás, incluidas mis acciones en la empresa. Pero eso no es justo, exclamó Tamsin. Trabajaste para ganar ese dinero. Los dos trabajamos, replicó Verity con frialdad. Y según la ley, los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen a partes iguales. Solo estoy acelerando el proceso. Sacó un frasquito del bolso y lo puso sobre la mesilla de noche. Aquí está el removedor de pegamento. Una vez que aceptes mis condiciones y firmes un acuerdo provisional, que enviaré a mi abogado, te ayudaré a despegar el pegamento. ¿Y si no estoy de acuerdo?, preguntó Pierce. Entonces te quedarás así otras 12 horas. Verity se encogió de hombros. Hasta que el pegamento empiece a deshacerse de forma natural. O puedes llamar al equipo de rescate y explicarles cómo has llegado a esta situación. Pierce y Tamsin intercambiaron miradas. Estaban en una situación desesperada y ambos se daban cuenta de ello. De acuerdo, cedió finalmente Pierce. Estoy de acuerdo, pero quiero añadir un punto. No usaréis estas fotos si yo cumplo todas las condiciones. Verity se lo pensó un momento y luego asintió. Me parece bien. Añadiré esa cláusula. Pero si incumples alguna de las condiciones, el acuerdo quedará anulado y las fotos pasarán a ser públicas. Cogió el teléfono y añadió la nueva cláusula. Luego le tendió de nuevo el aparato a Pierce. Léela con atención y fírmala electrónicamente. Pierce leyó el texto actualizado y firmó con visible esfuerzo con un dedo tembloroso. Estupendo. Verity descolgó el teléfono y envió el documento a su correo electrónico. Ahora te ayudaré con el pegamento. Cogió una botella de disolvente y se acercó a la pareja pegada. Esto va a ser un poco sucio, advirtió. El disolvente puede provocar una ligera sensación de quemazón, pero es mejor que quedarse en esa posición. Empezó a aplicar con cuidado el disolvente en los lugares donde Pierce y Tamsin tenían las manos pegadas. El líquido se absorbió rápidamente y, al cabo de unos minutos, el pegamento empezó a ablandarse. Intentad despegaros con cuidado, dijo Verity. Pierce y Tamsin empezaron a separarse lentamente, con visible esfuerzo. El proceso fue doloroso. Tenían la piel enrojecida e irritada por el contacto con el pegamento. Pero poco a poco consiguieron separarse por completo. Tamsin, finalmente libre,
Cogió inmediatamente su ropa y corrió al cuarto de baño, cerrando la puerta tras de sí. Pierce se quedó de pie envuelto en una sábana, mirando a Verity con una mezcla de vergüenza, ira y confusión. «Me has arruinado la vida», dijo en voz baja. «No, Pierce», Verity negó con la cabeza. «Arruinaste tu propia vida. Y la mía también. Solo estaba resumiendo». Recogió sus cosas y se dirigió a la puerta. «Me marcho. Me llevaré tus cosas de casa y las dejaré en casa de Orrin. Puedes recogerlas allí. Ya no puedes entrar en la casa. Voy a cambiar las cerraduras. Toda comunicación posterior será solo a través de abogados». Se dio la vuelta en la puerta. «¿Sabes qué es lo más triste? Si me hubieras dicho que no eras feliz, que querías el divorcio, te habría dejado marchar, sin todo el drama, sin la humillación pública. Pero elegiste mentir y ahora tienes que vivir con las consecuencias». Salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí, y solo en el pasillo se permitió respirar hondo. Había un extraño vacío en su interior. Ni alivio, ni regodeo, solo nada. El final de un capítulo de 10 años de su vida y el comienzo de algo nuevo. Verity volvió a casa agarrando con fuerza el volante. La adrenalina que la había sostenido durante las últimas horas empezaba a disminuir, dando paso al agotamiento. Encendió la radio, pero la música era molesta, y las noticias no parecían tener sentido. En su cabeza solo sonaban retazos de la conversación de hoy. «Me has arruinado la vida». Las últimas palabras de Pierce resonaron en su mente, como si fuera ella la culpable de lo que había pasado, como si no fuera él quien había mentido y engañado durante todo un año. Al llegar a la casa, Verity se quedó sentada en el coche unos minutos, recobrando la cordura. Era la casa que Pierce y ella habían comprado hacía 2 años, pequeña pero acogedora, con el jardín con el que siempre había soñado. Ahora le parecía ajena, llena de fantasmas de mentiras. Finalmente, respiró hondo, salió del coche y abrió la puerta principal. El silencio de la casa la invadió como una ola. Verity encendió la luz y miró a su alrededor como si lo viera todo por primera vez. Fotos en las paredes. Pierce y ella en la playa, en la montaña, en la boda de un amigo. Caras felices, sonrisas falsas. ¿Cuántos de esos momentos eran reales? ¿Eran reales? Sin quitarse la chaqueta, Verity se dirigió al dormitorio y abrió el armario de su marido. La ropa colgaba en hileras ordenadas. Camisas, trajes, vaqueros. Empezó a quitar las perchas y a apilar la ropa sobre la cama. Metódicamente, casi mecánicamente, como un robot. Camisetas de los cajones, calcetines, ropa interior, jerseys de invierno de los estantes superiores, zapatos del pasillo. De la despensa sacó varias cajas grandes y empezó a empaquetar las cosas de Pierce. La ropa en una, los zapatos en otra, los objetos personales del baño en una tercera, libros de su lado de la mesilla de noche, auriculares, cargadores. El trabajo la distrajo de sus pensamientos, le dio la ilusión de control. Si podía empaquetar toda su vida anterior en cajas, tal vez funcionaría para seguir adelante. Cuando terminó con las cosas del dormitorio, Verity pasó a la oficina de Pierce. Aquí el proceso se ralentizó. Tenía que separar sus papeles personales de los generales relacionados con la casa y el coche. Abrió la caja fuerte. La contraseña era la misma, la fecha de su boda, y sacó carpetas de papeles. Apartó el certificado de matrimonio para el abogado. El resto estaba ordenado por categorías. En el último cajón del escritorio había una caja con gemelos y relojes. Regalos de ella para varias fiestas. Verity la abrió y se quedó paralizada, mirando el contenido. Cada par de gemelos estaba asociado a un momento especial de sus vidas. Estos, con pequeñas brújulas, se los había regalado antes de su primer gran viaje, y estos, con las iniciales grabadas, por su 5º aniversario de boda. Cerró la caja de golpe y la tiró al cajón. El sentimentalismo era un lujo inaceptable en estos momentos. En el garaje, Verity encontró el equipo deportivo de Pierce, viejas zapatillas de correr, mancuernas que apenas usaba, una raqueta de tenis. Es curioso cuántas cosas acumula una persona en 10 años de convivencia. Y qué pocas son las que realmente importan. Terminó de empaquetar, volvió al salón y se sentó en el sofá, mirando las cajas alineadas. 7 cajas de cartón eran todo lo que quedaba de 10 años de matrimonio.
Verity sacó el teléfono y marcó el número de Kenia. «Hola», dijo cuando contestó su amiga. «¿Estás ocupada?» «Nunca para ti», contestó Kenia. «¿Qué te pasa? Suenas rara». «He empaquetado las cosas de Pierce», dijo Verity con sencillez. «Se acabó». Hubo una breve pausa. «¿Lo dices en serio?» Kenia sonó sorprendida. «Espera, voy enseguida». «No», la detuvo Verity. «No pasa nada. Solo quería hablar». «Cuéntame», exigió Kenia. «¿Qué ha pasado?» Verity respiró hondo y empezó a contar. Lo de seguir a Pierce, lo de averiguar lo del hotel, lo del plan de la cola, lo del enfrentamiento con su marido y su amante, lo del acuerdo firmado. «Joder», exhaló Kenia cuando hubo terminado. «Menos ver, no sabía que fueras capaz de esto. Es impresionante». «Ni yo misma lo sabía», admitió Verity. «Pero cuando me di cuenta de que planeaba pasar un fin de semana romántico con ella, algo en mí simplemente se rompió. O tal vez simplemente encajó en su lugar. ¿Y ahora qué? Ahora es el divorcio. Ya he contactado con un abogado. Pierce ha aceptado mis condiciones, así que el proceso debería ir relativamente bien. ¿Qué hay de ti?» La voz de Kenia se ha suavizado. «¿De verdad estás bien?», se preguntó Verity. ¿Estaba bien? ¿Cómo se sentía ahora? «Vacía», respondió finalmente. «Como si tuviera un agujero dentro, pero no tan doloroso como esperaba. Fue más liberador». «Lo entiendo», asintió Kenia, aunque Verity no podía verla. «Cuando terminó mi primer matrimonio, sentí lo mismo. Fue como soltar una pesada mochila que había estado cargando durante años. Al principio es extraño, desacostumbrado. Luego es un alivio». «Eso espero», dijo Verity en voz baja. «Eres fuerte, Ver. Siempre lo has sido. Lo superarás». «Gracias». Verity sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. «Por estar ahí para mí. Siempre», dijo Kenia simplemente. «Escucha, ¿por qué no venimos? Nos sentamos, bebemos vino y maldecimos a todos los hombres del mundo». Verity sonrió débilmente. «Esta noche no. Necesito estar sola. Darme cuenta de lo que ha pasado. Lo que todo esto significa para mí. Lo comprendo. Pero si cambias de opinión, llámame cuando quieras. Te llamaré». Cuando terminó, Verity colgó el teléfono y cerró los ojos. Cientos de pensamientos se agolpaban en su cabeza, pero ninguno de ellos permanecía mucho tiempo. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo vivir sola después de 10 años de matrimonio? ¿A dónde ir? Una llamada interrumpió sus cavilaciones. El nombre de Orrin apareció en la pantalla. «¿Verity?» La voz de su amiga sonaba preocupada. «¿Qué tal estás?» «Estoy bien», respondió ella. «El plan funcionó incluso mejor de lo que esperaba». «No me refiero a eso», dijo Orrin. «Me refiero a ti. ¿Cómo estás tú?» Verity volvió a pensar en la pregunta. «¿Sinceramente? No lo sé. Creo que aún no me he dado cuenta de lo que ha pasado, de que se ha acabado de verdad». «Es normal», dijo Orrin en voz baja. «Las cosas así no suceden de repente. Llevan su tiempo». «Supongo que sí», asintió ella. «Escucha, he empaquetado las cosas de Pierce. ¿Puedo llevártelas a tu tienda?» «No quiero que venga aquí». «Claro», contestó Orrin sin vacilar. «Tráelas mañana. De todos modos estaré allí todo el día». «Gracias». Verity guardó silencio un momento. «Por todo». «De nada», dijo Orrin, con una sonrisa en la voz. «¿Para qué más sirven los amigos si no es para ayudar a organizar venganzas contra maridos infieles?» Verity se rió, por primera vez en mucho tiempo, de verdad. «Espero que no tengas que hacer favores así a menudo. ¿Quién sabe? Quizá monte un nuevo negocio». «Venganza llave en mano. Eficaz, creativa, confidencial. Suena como un plan», sonrió Verity. «Vale, tengo que irme. Hay mucho que hacer. Aguanta, Veracruz. Las cosas mejorarán». Después de hablar con Orrin, Verity se sintió un poco mejor. Tener el apoyo de Kenia, el apoyo de Orrin, era fortalecedor. No estaba sola, y eso era lo más importante. Verity fue al baño y permaneció bajo la ducha caliente durante un largo rato, lavándose el estrés del día. Luego, envuelta en una bata, volvió al dormitorio y se sentó en la cama. Había que cambiar las sábanas. No podía dormir con el olor de Pierce. Mientras cambiaba las sábanas, Verity recordó su primera noche en esta casa, lo felices y esperanzados que habían estado. Cómo habían hecho planes para el futuro,
soñado con hijos, con viajar juntos. ¿Dónde y cuándo se había torcido todo? Quizá Pierce tenía razón en una cosa. Su relación se había convertido en una rutina. Dejaron de hablar de verdad, de compartir sentimientos, de compartir sueños. Cada uno estaba absorto en su propio trabajo, en sus propias preocupaciones. Pero eso no justificaba el engaño. Nunca. Verity terminó con la cama y se tumbó, sintiéndose extrañamente aliviada de dormir sola. Sin maridos roncando, sin intentos de hacer sitio en la cama. Solo ella y el silencio. El sueño no llegaba. Verity se movía de un lado a otro, con los pensamientos dándole vueltas en la cabeza. A las 3 de la mañana se rindió, se levantó y fue a la cocina. Se preparó un té y se sentó junto a la ventana, mirando la tranquila calle. Extrañamente, no sintió rabia ni resentimiento, solo cansancio y una especie de calma indiferente. Era como si lo ocurrido le hubiera sucedido a otra persona, no a ella, y ella solo fuera una observadora. Por la mañana, Verity llamó al trabajo y se tomó la mañana libre. Luego se puso en contacto con su abogado y le envió el acuerdo preliminar firmado por Pierce. Cargó las cajas con las pertenencias de su marido en el coche y las llevó a la tienda de Orrin. «Esto es todo», dijo mientras descargaba la última caja en la trastienda. 10 años caben en 7 cajas. La vida no acaba aquí, Bear, le recordó Orrin con dulzura. Es solo un nuevo capítulo. Lo sé, asintió ella. Solo hace falta tiempo para acostumbrarse. De vuelta en casa, Verity se dedicó a limpiar. Fregó el suelo, quitó el polvo y volvió a lavar todas las cortinas. El trabajo físico la ayudaba a no pensar, a concentrarse en acciones simples y mecánicas. A media tarde, llamó la madre de Pierce. Verity no contestó y dejó que saltara el buzón de voz. No estaba dispuesta a explicarle a su suegra por qué su hijo ya no vivía con su mujer. Dejó que Pierce se ocupara él mismo. Al anochecer, la casa brillaba de limpieza. Verity se sentía agotada, pero era una sensación agradable. Cansancio por un trabajo bien hecho. Se duchó, se puso ropa limpia y pidió pizza para cenar. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que cocinar para otra persona, ni satisfacer sus preferencias. Una pequeña pero significativa libertad. El timbre sonó cuando estaba terminando el segundo trozo de pizza. Verity se puso tensa. No esperaba visitas, y la única persona que podía venir sin avisar era Pierce. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Su marido estaba en el umbral, demacrado y confuso. Verity se preguntó por un momento si debía fingir que no estaba en casa, pero luego decidió que tenía que tener esta conversación de todos modos. Mejor ahora, cuando estuviera preparada y serena. Abrió la puerta pero no dio un paso atrás, bloqueando el paso. Pierce, asintió con frialdad. Verity parecía que había estado despierto toda la noche. ¿Puedo pasar? ¿Por qué?, preguntó ella. Envié tus cosas a Orrin. Aquí no hay nada más tuyo. Quiero hablar, insistió Pierce. Una explicación. Te mereces una explicación. Verity dudó, luego dio un paso atrás, dejándole entrar en la casa. Pasaron al salón, donde ella se sentó en una silla, y Pierce se detuvo torpemente en medio de la habitación. Has cambiado el decorado, comentó mirando a su alrededor. No, dijo Verity negando con la cabeza. Solo he guardado tus cosas. Resulta que había bastantes. Pierce asintió sin saber qué decir. Parecía fuera de lugar, como si estuviera en esta casa por primera vez. Bear, sobre lo de ayer. No, lo detuvo Verity. No quiero oír excusas ni disculpas. Me has estado engañando durante casi un año. Me has mentido a la cara. Planeado un futuro con otra mujer. No hay nada que explicar. Pero quiero que lo entiendas, insistió Pierce. No fue planeado. No buscaba una aventura. Simplemente ocurrió. No pasó nada, Pierce, replicó Verity. Tomaste una decisión. Muchas elecciones en realidad. Todos los días me mentiste sobre dónde estabas. Cada vez que te acostabas con ella, y luego volvías a casa y te metías en nuestra cama. Todo eso fueron decisiones conscientes. Pierce bajó la cabeza. Tienes razón. Metí la pata. Y mucho. Pero nunca quise hacerte daño. ¿De veras? Verity enarcó una ceja. ¿Me engañaste y nunca quisiste hacerme daño? ¿Cómo te entra eso en la cabeza? Estoy confundido, admitió Pierce,
tomando asiento en el borde del sofá. Nuestro matrimonio se ha vuelto tan predecible, rutinario. Sentía que nos estábamos distanciando. Y entonces apareció Tamsin, joven, vibrante, interesada en mí. Y en lugar de hablar conmigo, de intentar resolver nuestros problemas, elegiste engañarme. Terminó Verity por él. Sí, asintió Pierce en voz baja. Y fue un error terrible. Ahora me doy cuenta. Solo porque te pillaron, dijo Verity con frialdad. Si no te hubiera descubierto, habrías seguido con tu doble vida. Pierce guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Qué le pasa a Tamsin?, preguntó Verity, sorprendida por su propia curiosidad. Hemos roto, respondió Pierce sin levantar la mirada. Después de lo de anoche, dijo que no podía confiar en mí, que si le había estado mintiendo todos estos meses, le estaría mintiendo a ella. Chica lista, asintió Verity. Al menos en esto. Sí que te quería ver, dijo Pierce de repente. Todos estos años. Es solo que, no sé, algo ha cambiado. En mí, no en ti. ¿Se supone que eso me haga sentir mejor?, preguntó Verity. ¿Que el problema eres tú y no yo? Sabes, de alguna manera no lo hace. Solo quiero que sepas que lo que pasó no fue culpa tuya. Lo sé, respondió Verity con calma. No me culpé ni por un segundo. Era la verdad. Desde el principio, desde el momento en que sospechó por primera vez que me estaba engañando, Verity no se había preguntado ¿qué había hecho mal? Sabía que ella no era el problema. Y darse cuenta de eso le dio poder. ¿Qué va a pasar con la casa?, preguntó Pierce mirando a su alrededor. Se quedará conmigo como acordamos, respondió Verity. Si cambias de opinión sobre el acuerdo, siempre puedo enviar esas fotos a tus superiores. No, no, dijo Pierce rápidamente. Estoy de acuerdo con las condiciones. Es que elegimos esta casa juntos. Hicimos muchos planes. Los planes cambian. Verity se encogió de hombros. Las vidas cambian. La gente cambia. Sí, asintió Pierce en voz baja. Sabes, ayer ni siquiera te reconocí. Esa mujer en el hotel. Era tan fría, calculadora, no como mi Verity. No soy tu Verity, dijo, y tal vez nunca lo fui. Viste en mí lo que querías ver. Una mujer suave y dócil que siempre esperaría en casa, haciendo la vista gorda a tus aventuras. Pero yo nunca fui así. Pierce asintió, reconociendo la validez de sus palabras. Siempre fuiste más fuerte de lo que yo creía. Más fuerte de lo que yo creía, añadió Verity. Se sentaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. 10 años de vida juntos se acababan en esta habitación, en este silencio incómodo. Siento lo que ha pasado, dijo por fin Pierce. De verdad que lo siento. Yo también, contestó Verity. Pero ¿sabes qué? Lo superaré. Y puede que, a la larga, sea lo mejor. Es mejor saber la verdad ahora que seguir viviendo una mentira. Pierce se levantó, dándose cuenta de que la conversación había terminado. Me voy. Orrin me dará mis cosas. Sí, asintió Verity. He llamado al cerrajero. Mañana cambiará las cerraduras. Claro. Pierce se dirigió a la puerta, pero se dio la vuelta en el umbral. Dash. Bear, espero que seas feliz. De verdad que sí. Yo también lo espero, respondió ella. Adiós, Pierce. Cuando la puerta se cerró tras él, Verity respiró hondo. Extrañamente no sintió lágrimas ni dolor. Solo alivio, como si el gran peso que había estado cargando sin darse cuenta se hubiera desprendido por fin de sus hombros. Volvió a la cocina, a la pizza fría y al vino sin terminar. Por delante estaba lo desconocido, una nueva vida sin Pierce, sin puntos de referencia ni apoyos familiares. Pero por primera vez en mucho tiempo, lo desconocido no la asustaba, sino que la entusiasmaba, como una pizarra en blanco en la que escribir una nueva historia. Una historia propia. 6 meses pasaron volando como un día. Verity se sorprendió al descubrir lo rápido que fluía el tiempo cuando no tenía que adaptarse a los horarios, hábitos y estados de ánimo de otra persona. Su vida había adquirido un nuevo ritmo, más libre e imprevisible, pero no por ello menos cómodo. El divorcio había finalizado hacía 3 semanas. El proceso había sido sorprendentemente tranquilo. Pierce había mantenido su palabra y no había cuestionado ninguno de los términos del acuerdo preliminar. La casa quedó para Verity, al igual que la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente.
El colchón financiero le permitió tomarse un tiempo libre del trabajo y replantearse sus prioridades. La mañana de abril era soleada y cálida. Verity, vestida con un chándal, estaba terminando de correr en el parque cercano a su casa. En los últimos meses se había aficionado a correr. La simple actividad física le ayudaba a despejar la cabeza de pensamientos innecesarios. 3 veces por semana corría 5 kilómetros, aumentando gradualmente la distancia. Al detenerse en una fuente para recuperar el aliento y beber agua, Verity se fijó en una figura familiar en un banco al otro lado del camino. Pelo rojo recogido en una coleta alta. Una figura delgada con un chándal verde brillante. Tamsin Reeves estaba sentada mirando su teléfono, ajena a su entorno. El primer impulso de Verity fue pasar desapercibida. ¿Por qué revivir el pasado cuando la vida por fin empezaba a mejorar? Pero algo la retuvo. La curiosidad. ¿Un deseo de cerrar el caso? ¿O simplemente el deseo humano de cierre? Respirando hondo, Verity se acercó al banco. ¿Tamsin? La joven se estremeció y levantó la cabeza. Sus ojos brillaron con sorpresa, luego con reconocimiento y, finalmente, con una extraña mezcla de confusión y determinación. Verity, dijo el nombre sin mucho entusiasmo, pero sin hostilidad evidente. No esperaba verte aquí. No vivo muy lejos. Verity se encogió de hombros. Corro casi todas las mañanas. Tienes buen aspecto, dijo Tamsin, lanzándole una mirada apreciativa. Era cierto. En los últimos meses, Verity había adelgazado, se había tonificado y su piel había adquirido un tono saludable. Había cambiado su peinado por uno más corto y estilizado, y prestaba más atención a su ropa. Gracias, asintió Verity. A ti también. Tamsin tenía buen aspecto, aunque un poco cansada. Tenía unas tenues ojeras que intentaba disimular con maquillaje. Hubo una pausa incómoda. Las dos mujeres, unidas por una persona y un episodio desagradable, no sabían de qué hablar a continuación. He oído que el divorcio ha finalizado, dijo finalmente Tamsin. Enhorabuena, supongo. Sí, hace 3 semanas, confirmó Verity. Ha sido civilizado. Me alegro por ti, asintió Tamsin, y había sinceridad en su voz. Te mereces algo mejor. Las dos lo merecíamos, replicó Verity en voz baja. Tamsin enarcó las cejas, sorprendida, sin esperar semejante reacción. ¿Me permites? Verity señaló el asiento que había junto a ella en el banco. Claro, dijo Tamsin, haciendo sitio. Verity se sentó y miró a los niños que jugaban cerca. Extrañamente, estar cerca de la antigua amante de su marido no le resultaba tan duro como esperaba. ¿Qué tal te va?, preguntó, decidiendo que una simple pregunta era mejor que un silencio incómodo. Tamsin dudó un momento, como si estuviera sopesando hasta qué punto debía ser sincera. Estoy bien, dijo al fin, trabajando, viviendo, intentando seguir adelante. ¿Tú y Pierce? Empezó Verity, pero Tamsin la interrumpió. No, claro que no. Rompimos el mismo día, después el incidente. Se estremeció incómoda al recordarlo. No podía mirarle a los ojos después de todo lo que había aprendido. Después de todas las mentiras. Verity asintió. Comprendía lo que sentía. Me enteré de que está viendo a alguien nuevo, continuó Tamsin. Una chica de su oficina. Espero que al menos esta vez no esté casado. Cuando se enteró de que estabas embarazada, ¿se asustó?, preguntó Verity, sorprendida, al notar que Tamsin se había puesto la mano en el vientre. Los ojos de la joven se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Cómo lo hiciste? Instinto, supongo. Verity se encogió de hombros. Además, no bebes café, señaló con la cabeza la botella de agua que había junto a Tamsin. Y cuando nos conocimos, siempre tenías una taza de café. Tamsin bajó los ojos. 3 meses. Pierce no lo sabe, y no voy a decírselo. Es tu decisión, dijo Verity con neutralidad, aunque algo en su interior se apretó dolorosamente. Siempre había querido tener hijos, pero Pierce y ella siempre lo habían pospuesto. Ahora entendía por qué. ¿Puedes arreglártela sola?, preguntó Verity sorprendida por su propia implicación. Tamsin se enderezó, con un brillo familiar de determinación en los ojos. Puedo arreglármelas. Tengo un buen trabajo, apoyo familiar, y no estoy sola. He conocido a un buen hombre, sabe lo del bebé y está dispuesto a recogernos a las dos. Me alegro por ti, dijo Verity con sinceridad. De verdad que lo estoy. ¿De veras?
Tamsin la miró con curiosidad. ¿Cómo es tu vida después de todo esto? Se preguntó Verity. ¿Cómo describir estos 6 meses de descubrimientos, cambios, nuevas posibilidades? Me estoy encontrado a mí misma, dijo por fin. Suena cursi, pero es verdad. Todo el tiempo que estuve casada con Pierce fue como si hubiera desaparecido en él, en sus necesidades, sus planes. Ahora estoy haciendo mi propia vida. ¿Cómo va eso? Había verdadero interés en la voz de Tamsin. Aterrador, respondió Verity con sinceridad, y encantador al mismo tiempo. He vuelto a dibujar, solía hacerlo en la universidad, pero luego lo dejé. Estoy tomando clases de español. Estoy planeando un viaje a Sudamérica para el año que viene. Suena muy bien, sonrió Tamsin. Te mereces todo eso. Todo el mundo se merece una oportunidad de ser feliz, replicó Verity con sencillez. Incluso después de cometer errores. Se sentaron un rato más, hablando de temas neutros. El tiempo, una nueva cafetería en el barrio, la próxima fiesta mayor. Como dos conocidos corrientes, sin un pasado pesado entre ellos. Tengo que irme, dijo finalmente Tamsin, mirando el reloj. Mi turno empieza dentro de 1 hora. Por supuesto, asintió Verity. Fue inesperadamente agradable hablar. Igualmente, Tamsin hizo una pausa y luego añadió con firmeza. Te debo una disculpa por mi participación en todo esto. No sabía que estaba casado, pero podría haberlo adivinado. Había señales que decidí ignorar. No deberías, la detuvo Verity con suavidad. Ambas hemos sido engañadas, solo que de formas diferentes. Tamsin asintió, agradecida por la comprensión. Buena suerte, Verity, con tu nueva vida. Y para ti, con el bebé. Intercambiaron sonrisas de despedida y Tamsin se marchó, dejando a Verity sola en el banco. Un encuentro extraño, pensó, pero en cierto modo, uno final. La última pieza del mosaico cayó en su lugar. Verity terminó su agua y se dirigió a casa. Por el camino, reflexionó sobre el inesperado giro del destino. ¿Quién iba a pensar que 6 meses después de descubrir la infidelidad de su marido, estaría sentada en un banco con su examante, embarazada de él, y sintiendo no ira sino una extraña calma e incluso cierta solidaridad? La vida está llena de sorpresas. En casa, Verity se duchó y preparó un desayuno ligero. En la mesa de la cocina había folletos de una agencia de viajes. Estaba pensando seriamente en viajar a Perú. Ver Machu Picchu era un sueño que Pierce nunca había compartido. Ahora nada le impedía hacer realidad ese deseo. Sonó el teléfono. El nombre de Kenia apareció en la pantalla. Buenos días, dormilona, saludó Verity a su amiga. ¿Acabas de despertarte? No a todo el mundo le gusta correr al amanecer como a algunos fanáticos, refunfuñó Kenia. ¿Ya has vuelto de correr? Sí, y no te vas a creer a quién me he encontrado en el parque. ¿A quién?, se preguntó Kenia. Tamsin Reeves, la amante de Pierce, examante. ¡Joder!, Kenia exhaló. ¿Y? ¿No se tiraban de los pelos? Verity se echó a reír. No, imagínate. Tuvimos una conversación civilizada. Por cierto, la dejó embarazada. ¿Qué? Kenia sonaba sorprendida. ¿Y cómo te sientes al respecto?, se preguntó Verity. ¿Cómo se sentía ella? Había una punzada de dolor ante la idea de que Pierce fuera el padre del hijo de otra mujer, pero no el suyo. Por supuesto, pero no era un dolor devastador, sino más bien una tristeza tranquila, una aceptación de que algunas puertas se habían cerrado para siempre. Está bien, respondió finalmente. Es su vida. Pierce ni siquiera sabe lo del bebé y ella no va a decírselo. ¿De verdad?, se preguntó Kenia. Menuda vuelta de tuerca. ¿No crees que deberías decírselo? No, respondió Verity con firmeza. No es asunto mío. Su hijo, su decisión. Has cambiado, Bear, dijo Kenia tras una pausa. Hace 6 meses te habrías vuelto loca con la idea de que tuviera un hijo con otra persona. Hace 6 meses yo era una persona diferente, respondió Verity con sencillez. Una que se definía a sí misma a través de la relación con su marido. Ahora me defino a través de mis propios deseos y decisiones. Me gusta esta nueva Verity, dijo Kenia con aprobación. Es fuerte, segura de sí misma. A mí también me gusta, sonrió Verity. Escucha, quería hablar contigo sobre la idea de viajar. ¿Qué te parece Perú? Hablaron durante media hora más, comentando posibles rutas y lugares de interés. Kenia, a quien siempre le había gustado viajar,
Apoyó la idea con entusiasmo e incluso se ofreció a unirse si podía tomarse unas vacaciones en el momento oportuno. Tras la conversación, Verity abrió su portátil y consultó su correo electrónico. Entre los nuevos mensajes había uno de Orrin. ¿Qué tal si cenamos el sábado? Han abierto un nuevo restaurante tailandés. Dicen que la comida es estupenda. Verity sonrió. Ella y Orrin se habían acercado en los últimos meses. No románticamente, ambos no estaban preparados para una nueva relación, pero su amistad se había profundizado definitivamente. A menudo salían a cenar juntos, iban al cine, simplemente hablaban. Era fácil y cómodo estar con él, sin tener que fingir ni ajustarse a las expectativas de nadie. Me encantaría. ¿A las 7? Contestó ella. Tras enviar el mensaje, Verity cerró el portátil y se acercó a la ventana. La vista del jardín que había empezado a montar con sus propias manos la llenaba de orgullo. Parterres con brillantes flores primaverales, un pequeño estanque con lirios, un banco bajo un viejo roble, todo había sido creado por ella, según su gusto y deseo. Antes esta casa le había parecido demasiado grande para una sola persona. Ahora se daba cuenta de que no se trata del tamaño del espacio, sino de con qué lo llenas. Su casa estaba llena de su esencia. Los libros que le gustaban, los cuadros que pintaba, la música que prefería. Aquí ya no había compromisos, solo sus preferencias. Verity decidió dedicar el día a pintar. Colocó su caballete en el jardín, bajo un viejo roble, y empezó a dibujar un paisaje, no real, sino imaginario. Montañas y un lago similares a los que había visto en fotografías de Perú. Pronto, pensó, pronto veré estos lugares con mis propios ojos. Mientras trabajaba en el cuadro, Verity reflexionaba sobre lo extraño del viaje de la vida. Hace 6 meses estaba segura de que su mundo se había derrumbado. El descubrimiento de la infidelidad de Pierce había parecido el fin de todo. Su matrimonio, sus planes de futuro, incluso la imagen que tenía de sí misma. Ahora se daba cuenta de que no era el final, sino el principio. El comienzo de un nuevo capítulo en el que por fin ella era la protagonista de su propia historia. La venganza que tan cuidadosamente había planeado no le había proporcionado la satisfacción que esperaba, pero le había dado algo más valioso, un empujón para cambiar, para replantearse su vida. El pegamento que había utilizado para atrapar a Pierce y Tamsin, en un sentido metafórico, la había liberado a ella misma, de las ilusiones, de la dependencia, del papel de víctima. Al anochecer, el cuadro estaba casi terminado. Verity dio un paso atrás, evaluando el resultado. Las montañas eran majestuosas, el lago misteriosamente profundo. En primer plano representaba una figura solitaria, una viajera que miraba a lo lejos, con una mochila sobre los hombros. No se le veía la cara, pero su postura transmitía determinación y anticipación de nuevos descubrimientos. Sonó el teléfono. Verity se limpió las manos de pintura y miró la pantalla. El número de Pierce. Hace 6 meses, una llamada así habría provocado una tormenta de emociones. Ira, dolor, decepción. Ahora solo sentía una ligera curiosidad. Verity se lo pensó un segundo y decidió no contestar. Lo que Pierce quisiera decir ya no importaba. Su historia había terminado, oficialmente, con sellos y firmas. Todo lo que había que decir ya se había dicho. Colgó el teléfono y volvió al cuadro. Añadió algunos retoques. Los rayos de sol que atravesaban las nubes, el resplandor del agua, una leyenda en la esquina, un nuevo comienzo. VH. Al atardecer, sentada en el porche con una copa de vino, Verity contempló la puesta de sol. La puesta de sol era magnífica. Un cielo naranja ardiente que cambiaba gradualmente a púrpura intenso y luego a añil. La naturaleza nunca dejaba de sorprender con su belleza. Pensó en su encuentro con Tamsin por la mañana, en el bebé que pronto nacería, en la nueva novia de Pierce, quienquiera que fuese, en sus propios planes para el futuro. Todo formaba parte de un gran cuadro, una vida que seguía fluyendo a pesar de la agitación y el cambio. Verity no sentía rencor al pensar en el pasado. 10 años con Pierce no habían sido en vano. Le habían enseñado mucho, la habían ayudado a convertirse en la persona que era ahora. Incluso el dolor de la traición había resultado ser una valiosa lección a la larga, demostrándole de lo que era capaz cuando se veía acorralada. La elección siempre es nuestra, pensó Verity.
Podemos llorar la pérdida o celebrar las nuevas oportunidades. Podemos vivir en el pasado o mirar hacia el futuro. Uno puede verse a sí mismo como víctima de las circunstancias o como creador de su propio destino. Ella eligió lo segundo y estaba contenta con su elección. Verity terminó su vino y regresó a la casa. Mañana sería un nuevo día lleno de posibilidades. Su vida ya no estaba definida por su relación con Pierce ni con nadie. Estaba escribiendo su propia historia y esa historia acababa de empezar.